Y seguimos en el gocho.com, acá en EBTV, hoy 24 de febrero del 2026. Seguimos con el profesor don Pedro Cruz Bajares y quería en este segmento, luego de ese diagnóstico terrible que usted nos hace, sobre todo de su alma mater y de las cifras que nos indica, yo quería pedir su opinión porque hay un documento del cual quiero hacer insistencia, y es que cambiaron el pensum educativo para los muchachos de primaria, y eso a la vuelta del año 2040 Venezuela solo va a producir idiotas funcionales que caminan erectos porque ven a los demás caminar. Los venezolanos quedaremos solamente para trabajar, si es que podemos, aporcando papa, echando escardilla o tratando de cultivar flores o tal vez agachándonos a ordeñar vacas. Eso será lo único que podremos hacer, porque las carreras del futuro, que es lo que trae la tecnología, con la destrucción de la enseñanza de la matemática, con la destrucción de la enseñanza de la historia, que acabaron con todos los textos con los que uno estudiaba y ahora es pura ideologización, y además con la destrucción del lenguaje, porque ahora la cosa es inclusiva con el cuento de la Agenda 2030 y los bichos estos de los pelos de 7 colores y 14 zarcillos. Es una cuestión terrible y sobre eso quería que nos diera su opinión, profesor don Pedro. Sí, cómo no, gracias. Bueno, conozco algo de lo que está en la palestra pública para que la gente conozca de los planes magnificentes que estos están presentando. Y le puedo decir, no solamente por lo ridículo que son, sino por lo imposible que es darle formación a los estudiantes que no sea la que ellos pretenden, porque lo que pretenden es una ideologización, es una búsqueda de la referencia única de lo que ellos plantean, con la mentira total de que se han hecho cosas maravillosas en estos 26 años, cuando simplemente todo lo que nos pasó, según ellos, es producto de sanciones, cosa que es absolutamente falsa, porque las sanciones primeras que se le pusieron a Venezuela fueron en diciembre del 2014 y fueron a personas, y después las que vinieron en el 2019, las primarias, fueron exclusivamente también a personas, y las que vinieron después ya eran después de la debacle. Ya Venezuela estaba perdiendo como consecuencia de los errores y la robadera. Hablamos de más de 300.000 millones de dólares que se cogieron entre grupos y comisiones. Entonces, eso es lo que ellos quieren vestir con la nueva idea de meterle a los niñitos que esto es un referente maravilloso de lo que ha pasado en estos años, cuando vemos la verdadera destrucción. Entonces, sí es una desgracia, pero Venezuela no puede tener solución en todo esto a menos que se establezca el cumplimiento de las leyes y el castigo a los que han hecho delito. Entonces, como quiera que estos planes de educación son de mentira, esperemos que pronto esto desaparezca. Eso es lo que hay que esperar, porque hay una cantidad de señores que, bueno, que sí ganan muy bien y que están posicionados en cargos inclusive hay uno que está por ahí que es un director de un instituto de estudios de Simón Bolívar. Usted lo escucha hablando y puede pasar 3 horas ahí escuchando a ese señor cuando está hablando de cuando los indios, cuando los españoles, cuando en realidad estamos en Venezuela en una situación donde sí estamos colonizados. ¿Y quiénes nos llevaron a la colonización? Nos llevaron a la colonización los que están ahí en el gobierno, que llevaron a los cubanos para que se hicieran los dueños de Venezuela. Eso no lo van a explicar en ninguna clase. No van a decir cómo manejaban la identidad, los registros, las policías, los militares. Eso no lo van a decir en clase, ¿verdad? Pero los venezolanos lo han aprendido, de modo que la resiliencia de las personas los llevará a contrariar ese estúpido propósito de adoctrinar niños desde el principio, cosa que además en ninguna parte del mundo se hace. Bueno, se hará en China, si lo harán en China, lo harán en Cuba, en Corea del Norte. Pero en Venezuela va a desaparecer. Bueno, otra cosa que quizás es interesante es que no podemos dejar de tocar el tema de la educación sin nombrar a las 2 cabezas del juego educativo. Porque una cosa es que los planes los trajeron importados de Cuba, una manada de comunistas ágrafos, unos lerdos funcionales, pero eso tiene nombre y apellido. El ministro de Educación es un ser que se llama Héctor Rodríguez, un infeliz que le regalaron la nota porque ese se graduaría
por los resultados de los exámenes que salen de una caja de ACE y de una caja de Frutilupis. Y el ministro de Educación Universitaria es un infeliz, y de paso que es paisano mío, que dice se llamar Ricardo Sánchez. Esa es otra bestia enzapatada que por ser dirigente estudiantil le regalaron las notas, se graduó y es la cabeza de las universidades en Venezuela. Y uno dice, Dios mío, cuando nosotros llegamos a tener individuos de la talla del profesor Mujica, llegamos a tener a Luis Manuel Peñarvel, la señora Rudy Almea y Pedro Rincón Gutiérrez, o sea, una cantidad de catedrales, y que ahora los que dirían la educación, este par de bestias enzapatadas. Hay que dejarlo dicho for the record, para que después no digan, ay, yo no sabía quiénes eran los tipos. No, sí son. Así es, esos dos son seres despreciables desde el punto de vista de la educación, porque no saben absolutamente nada de nada y ocupan posiciones inmerecidas. Pero no hay que olvidar que no es solo de estos tiempos que ocurren cosas así, porque no se olvide que la Universidad Central de Venezuela tuvo como rector a un asesino. Edmundo Chirino era un asesino. Tuvo como rector también a un señor, Luis Fuenmayor Toro, del cual se le ha acusado de muchas cosas que él trata de defenderse. Tuvo profesores que se metieron en el primer plan de gobierno del señor que estuvo ahí desde el 98, que eran individuos realmente inferiores desde el punto de vista moral, para no decir también intelectual, como aquel que dijo que no se podía confiar en las mujeres. Bueno, no quiero ni repetirlo. El señor Barreto. Hay que hablar también de Giordani, un ignorante inmenso que pusieron del Ministerio de Planificación. O sea que hubo del pasado, esos izquierdistas que ahora han acabado con el gobierno en Venezuela, también tuvieron su infiltración en los organismos de gobierno de universidades porque los dejaban. Pero ahí tuvimos también... hoy en día lo que tenemos son interinos. Hay interinos en la Universidad Central, hay interinos en la Universidad Simón Bolívar, hay interinos en donde quiera que les da la gana a ellos. Ponen un señor de eso, pues, para no decir un bicho de eso. Eso es lo que tenemos. Bueno, entonces, quizás es pertinente para precisar el tema, es que lo que plantearon, y búsquense los currículum y búsquense los videos donde están echando el cuento estos supuestos directivos del Ministerio de Educación, cómo es que se van a enseñar las matemáticas en el próximo plan. Pero además, cómo se va a enseñar la historia. Se borraron los libros de historia y ahora lo único que aparece son textos exaltando la vida de este infeliz que se lo tragó un cáncer hace apenas unos días. Y además el proceso de ideologización hacia el comunismo es infame, y nosotros como venezolanos tenemos que decir, eso es inaceptable. Y si algo hay que decirle a la señora Laura Dogu es que tiene que permitir que haya una comisión de venezolanos que revisen eso, porque no es solo producir petróleo en el corto plazo, sino que si vamos a tener una sociedad de imbéciles, porque eso es lo que sale de la escuela, pues no van a poder sacar petróleo porque capaz es que le quemamos la bomba. Sí. Déjeme solamente decirle una cosa más con respecto a ese plan del Ministerio de Educación, plasmado en su memoria y cuenta del 2025, donde con toda su gran pomposidad hablan de que va a venir, se enfatiza la rehabilitación de infraestructura escolar que está dañada de más del 50% desde el 2017, la meta de cobertura superior al 90% y el impulso a la inteligencia artificial soberana. Yo quiero, cójame ese trompo en la uña. Sí, sobre todo con qué electricidad van a alimentar los bancos de datos para la inteligencia artificial. Bueno, profesor Don Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Le molestaremos en un futuro. Y a ustedes, amigos, vamos a comerciales y ya seguimos con elgocho.com.